Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Tal y como prometimos la semana anterior, aquí estamos cumpliendo y hoy hacemos para ustedes el segundo y último programa de este tema, enfermedades neurodegenerativas. Y tal y como prometió, aquí está con nosotros el doctor Michel Valdés. Doctor, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Sé que usted tiene muchísimo trabajo por repetir y por completar este tan interesante tema. Muchísimas gracias. Creo que ya ahora sí entramos en tratamientos. ¿Cómo se tratan hoy estas enfermedades? Bueno, a ver, primero, Eh, cada una tiene una causa distinta y por tanto cada uno tiene vías para tratar distintas. Algunas no tienen tratamiento. Por ejemplo, no hay en este momento tratamiento para alguna de las enfermedades musculares estas que afectan el sistema motor. Lo que hay es rehabilitación para compensar los efectos. Pero se investiga en el mundo terapia génica. Las que tienen una causa genética, que es un gen que está alterado, ahí hay la esperanza de desarrollar terapias que puedan revertir la alteración de funcionamiento de las células que lleva al trastorno. Ahora, vamos a hablar en particular de la enfermedad de Alzheimer porque es la que a la gente más le preocupa, ¿no? O sea, en ese caso, las demencias y en la enfermedad de Alzheimer en particular, hablamos ya de la prevención, que es lo mejor que se puede hacer. Ahora, no hay en este momento realmente ningún tratamiento establecido para la enfermedad de Alzheimer aceptado universalmente al alcance de todo el mundo. Ninguna parte del mundo. Ni en los países ricos. Ni en los países ricos. Ahora voy a hablar de algunos desarrollos recientes, pero no lo hay. Hay algunos medicamentos que en este momento se aceptan en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer, porque uno de los problemas que ocurre en la primera fase es que neuronas que se comunican entre ellas con una sustancia que se llama la acetilcolina, es el mensajero químico, empiezan a fallar esa sinapsis y lo que se busca es la forma de potenciar esa sinapsis para que siga funcionando. Y eso mejora un poco, si se da el medicamento, mejora un poco durante un tiempo limitado de años, en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer, mejora la sintomatología un poco. Esos tratamientos sí son ya más conocidos en el mundo, más aceptados. Se sabe que son paliativos y que van a tener valor un tiempo determinado. Entonces, nosotros en Cuba estamos trabajando en el centro en una fase muy avanzada de ver si podemos producir esos medicamentos, un equivalente, una molécula que es equivalente a esa familia de moléculas que sirven para tratamiento sintomático. Y de hecho es una cosa que ya es un proyecto de algunos años que se sintetizaron por los químicos del centro nuestro la molécula, se demostró en experimentos de animales que tienen un efecto y ya en este momento es una envergadura internacional porque estamos colaborando con laboratorios en México, laboratorios en Francia, hemos colaborado en Uruguay, laboratorios en Canadá. Estamos colaborando con una red de laboratorios para llegar a cumplir todas las etapas, a ver si el medicamento pudiera sustituir y pudiera ser una fuente económica, porque son caros todos los medicamentos, una fuente económica y ponerla a servicio de la población nuestra. Eso va a demorar algunos años. Todo el mundo tiene que entender que el desarrollo de los medicamentos es un proceso muy largo y lleno de muchas pruebas de seguridad, porque ha habido muchos ejemplos de medicamentos que logran mejorar a la persona, por ejemplo la talidomida, que mejoraba una serie de síntomas y con el tiempo se vio que producía malformaciones congénitas, naciendo pequeños niñitos sin brazos. O sea, todo el proceso de lo que se llama la toxicología, de evaluar la efectividad, de que no hay ningún tipo de efecto dañino, requiere investigaciones largas y hay que estudiar la efectividad real, porque hay muchos medicamentos que parecen ser prometedores y eso es lo que ha pasado en la enfermedad de Alzheimer. Hay docenas, yo diría docenas y docenas de medicamentos que prometían y después cuando se llegó a la fase final fracasaron. O sea, esa es la situación. No, hay tratamiento sintomático en la primera fase con algunos medicamentos como el donepezilo, o sea, hay varios
Y nuestro país trabaja para poder producir una variante que es una variante basada en una molécula cubana. Ahora. Perdón, esto que ustedes están trabajando es el que volvería a hacer la sinapsis, a conectar No, la lo que hace es que se destruya menos rápido la acetilcolina. Inhibe la destrucción. Y entonces destruirse menos rápido porque cuando las neuronas se comunican, se libera el transmisor químico en la sinapsis, actúa sobre la otra neurona y rápidamente se destruye. Porque el mensaje tiene que ser en un momento determinado, tiene que comunicarse en un momento determinado. Y lo que hacen estas moléculas es alargar la vida porque inhiben la destrucción, la limpieza de eso, lo demoran un poquitico más y aumentan su acción. Ahora, hay distintas direcciones porque el problema de la enfermedad de Alzheimer tiene un sistema muy complejo de rutas alteradas. Una de las cosas es que se produce en el cerebro un acúmulo de una proteína que se llama el beta amiloide. Y esta proteína va creando unas placas y al mismo tiempo se acumula en otras partes una proteína que se llama la proteína tau. Pero está acompañado de procesos de inflamación del cerebro. O sea, hay una interacción de varios factores. Entonces, hay medicamentos dirigidos a cada uno de estos aspectos. En Cuba se ha estado trabajando sobre el aspecto de la inflamación y la regulación de la actividad de las neuronas. Y ahí el Centro de Inmunología Molecular ha desarrollado la NeuroEpo. Es una molécula que es un derivado de la eritropoyetina, que es una molécula que tiene otras funciones en el cuerpo. Y se acaba de terminar un ensayo clínico demostrando que aparentemente enlentece el desarrollo de la enfermedad. O sea, cogieron un grupo de personas con enfermedad de Alzheimer, le administraron esto, cogieron otro grupo que se examinó, que no se le dio la neuroepo, y vieron que la velocidad de deterioro se enlenteció en el grupo que recibió neuroepo. Esto hay que replicarlo, o sea, se está organizando ahora un ensayo mayor, o sea, de mucho más, hay capacidad de producción en Cuba que se va a ampliar y eso es algo que está en el proceso todavía de aprobación, pero si todo resulta como esperamos, todas las pruebas resultan positivas, esto sería una cosa que pudiera enlentecer el desarrollo de la enfermedad. Pero hay que alertar que todavía está en investigación, o sea, todavía está en investigación y todavía está en el proceso de desarrollo. Y actuaría sobre los aspectos estos de inflamación, de regulación. Ahora, en el mundo se han tratado de ver si la proteína beta amiloide se puede atacar como una proteína que se deposita, forma depósito y va destruyendo territorio, etc. Y lo han hecho con anticuerpos monoclonales. O sea, han fabricado anticuerpos. Ustedes saben que la defensa del organismo contra cualquier elemento invasor, contra un virus, una bacteria, es precisamente desarrollar los anticuerpos que lo atacan. Esa es la base de la vacuna. O sea, uno imita, digamos, al virus del COVID, algunas partes, la inyecta para que el organismo, el sistema inmunitario se movilice, fabrique anticuerpos y lo ataque y lo neutralice. Y después cuando uno se empata con el virus viene, esos anticuerpos están ciclados, esa defensa atacan. Entonces, ese mismo principio de usar anticuerpos para atacar algo, lo han hecho varios ensayos para atacar el beta amiloide. Y han terminado todos en un gran fracaso. El año pasado ocurrió una cosa muy curiosa. Hay una empresa que se llama Biogen que anunció el fracaso, un nuevo fracaso de esta estrategia y después revisó los datos del ensayo clínico y argumentaron que sí había un efecto. Y se le dio una aprobación por la agencia regulatoria de Estados Unidos que se llama la FDA. Se dio una aprobación que fue muy protestada por la comunidad científica. O sea, era una cosa que estaba en duda si era realmente efectivo o no. Y lo interesante es que se aprobó sin respaldo del seguro. Y es una cosa extraordinariamente cara. O sea, es en el orden de unos miles y miles de dólares. Y al no darle respaldo por el seguro, ¿no? Por los seguros médicos, solo las personas de muchos medios económicos, las personas muy ricas, podrían pagarlo. O sea, porque en los países desarrollados la medicina la cubre el seguro.
Esta medicina, o sea, este medicamento, Anakumumab, o sea, no es es un anticuerpo monoclonal, no ha pegado, o sea, no es una cosa que se haya analizado lo suficiente porque no está cubierto por el seguro y porque una parte de la comunidad médica internacional no la acepta. Sin embargo, la misma compañía Biogen, en asociación con una compañía japonesa, acaban de anunciar otro anticuerpo monoclonal que actúa de una forma distinta. Y supuestamente, por lo que declaran ellos, este sí fue un éxito y sí tiene el resultado, pero todavía está en el proceso de aprobación. Entonces, por tanto, si yo fuera a resumir cuál es la situación con curas por la vía del beta amiloide, no hay nada todavía que se puede decir, o sea, atacando el beta amiloide, que sea algo definitivo. Y hay un grupo de investigaciones que se desarrollan trabajando sobre la proteína tau, o sea, la otra proteína. Yo diría que en este momento hay mucha gente planteando que ninguna de las estrategias de tratamiento de la enfermedad de Alzheimer que se han examinado es 100% adecuada. Y se está pidiendo una reevaluación de la forma en que vemos la enfermedad para ver qué se puede hacer para desarrollar nuevas vías de tratamiento. Yo diría la situación, por tanto, es que todavía, desgraciadamente, salvo la etapa inicial, que uno puede atenuar los síntomas con estos medicamentos y que lo único que promete un poco enlentecer el desarrollo de la enfermedad es tratar el aspecto inflamatorio y vamos a ver qué pasa a largo plazo con los últimos ensayos estos, que todavía, digamos, la comunidad científica está a la expectativa, porque no es la primera vez que parece que algo promete y después, cuando se hacen pruebas más prolongadas, no, o sea, se decide que no es lo definitivo. Evalúeme, doctor. Como profesor, ahora evalúeme. Las primeras que usted mencionó, incluyendo las de aquí, retrasan, pero no curan. No. ¿Es así? Es así. Retrasan el efecto, el empeoramiento, pero no lo curan. No lo curan. La otra vía es tratar de destruir, ¿cómo se llama la sustancia que va liquidando las neuronas? El beta amiloide. El beta, ¿no? El beta amiloide. Sí. Destruirlo para que no mate las neuronas. Sí. Y bueno, pudiéramos simplificarlo así, sí. Sí, a ver, no, de acuerdo, tenga piedad de mí. Sí. Ahora, ahí fracasó el primero que usted mencionó. No, han fracasado mucho. Mucho. Sí, han fracasado varios tratamientos. Pero este último, con los aliados con los japoneses, dicen que sí ha destruido. Dicen, porque fíjate, el problema no solo es afectar la proteína, el problema es que tenga una consecuencia en el funcionamiento del intelectual y que detenga el desarrollo de la enfermedad. Nadie está hablando de restituir, están hablando básicamente de detener el desarrollo de la enfermedad. Y la otra cosa es empezar lo más temprano posible, porque como cualquier cosa, cualquier enfermedad, mientras más tardío uno empieza el tratamiento, peor es. Eso mismo es lo que le iba a preguntar. Segunda vez que me paso hoy con usted, doctor. Que, por ejemplo, si a los 60 y pico de años una persona se somete a ese tratamiento, el conjunto japonés, lo que tuviera de deterioro se mantiene. Nadie lo sabe. Pero lo que no hay más deterioro. Sí, pero ese tipo de prueba temprana, nadie lo sabe. No, eso es secreto. ¿Qué se está discutiendo? Déjame hacer una pregunta. Esas cosas son secretas, ¿no? De las compañías. Bueno, las compañías las patentan y mantienen un secreto industrial. Eso no es... pero se puede deducir muchísimo por lo que se publica. Pero a ver, la gran meta en la demencia es el diagnóstico lo más temprano posible. Porque uno puede empezar la rehabilitación, uno puede empezar ejercicios de compensación que sí se pueden hacer para tratar de movilizar las reservas cognitivas y crear la esperanza de que algunos de los tratamientos que están en desarrollo, empezar a aplicarlo antes, a ver si logra un efecto de mayor potencia. O sea, digamos, la meta futura es diagnosticar muy temprano el comienzo de la enfermedad y empezar a intervenir ahí. Pero si alguien dijera que en este momento cuál es la situación, no hay cura para estas enfermedades, para enfermedades, no hay cura, y hay alguna esperanza de retrasar, de atenuar síntomas en un inicio y de retrasar un poco el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, yo diría
que la próxima década va a ser muy interesante porque esta es la enfermedad que de todas las enfermedades del sistema nervioso en la que más se está investigando mundialmente. Alzheimer. Alzheimer. Hay que recordar que en este momento solo en la Sociedad de Neurociencia de Norteamérica, que es Estados Unidos, Canadá y algunos países, alguna gente de otros países, hay 20.000 afiliados. O sea, la cantidad de personas que investigan en neurociencia en el mundo en este momento puede estar fácil de los cientos de miles de personas trabajando. Y una parte de ellos se dedica. Y en la medida que se profundiza más y se conoce más cómo funcionan las neuronas, cómo funciona el cerebro, saldrán nuevos tratamientos. Ahora, usted mencionó el Alzheimer. ¿Esto que usted explicó es aplicable también al Parkinson, por ejemplo? Bueno, yo diría que el problema general, que diagnóstico temprano a lo mejor, es válido para todos. Pero en el Parkinson hay otras opciones, porque en Parkinson hay un juego de medicamentos que tiene un efecto poderoso y hay además la posibilidad de opciones quirúrgicas. O sea, que eso se hace, por ejemplo, aquí en el CIREN, en terapia con la destrucción de algunos sitios del cerebro que logran, unas neuronas se logran inhabilitar y logran mejorar la sintomatología. Entonces, entre los medicamentos, la rehabilitación que siempre juega un papel, ¿no? La actividad de rehabilitación. Y esta opción quirúrgica que ocurre en los últimos casos, en el Parkinson hay más opciones terapéuticas. Ahora, esa operación que usted mencionó es para mejorar a alguien que tiene síntomas avanzados. Sí. No es para evitar tampoco. No. Todavía no hay nada que evite. No, todavía no hay nada que no hay nada que evite no hay tampoco. nada que evite. Ahora bien, me quedan dos temas con usted. Bueno, muchos más. Con usted nunca se acaba. Se sabe cuándo se empieza, pero nunca se acaba. Con el doctor Michel Valdés es así, se lo aseguro. Incluso cuando usted está en el centro hablando con él y todo. Uno, ¿qué hay de las células madre? Se dice que las células madre regeneran las células muertas, ¿no? Son pluripotentes. ¿Eso puede ocurrir en el cerebro con las neuronas o no? Sí, las células madre son células, digamos, más primitivas que, o sea, todas las células empiezan con un nivel de no diferenciación. Cuando tú empiezas en el embrión, o sea, bueno, en el o sea, cuando tú empiezas, se une el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Y empiezan a dividirse las células se parecen mucho, pero empiezan a diferenciarse y terminan algunas en células musculares, otras en células de la piel, otras en neuronas. Entonces, las células madres son células que tienen un nivel de diferenciación pobre y uno induce a que se diferencie en una dirección determinada. Y existe esa reserva en distintas partes del organismo y en distintas partes del cuerpo. Entonces, ha habido mucha discusión que uno puede estimular cogiendo células estas más poco diferenciadas y diferenciadas en la dirección apropiada. Uno se ha hecho, de hecho se hace en el laboratorio, llegar a producir neuronas. Y esto es algo que yo diría que ofrece un futuro posible tratamiento. Pero todavía eso está, aquí hay gente que lo hace en el instituto, aquí en Cuba, el Instituto de Hematología es el que lleva la cabeza de las investigaciones. Aparentemente, en algunas circunstancias, ellos han logrado, con la instrucción de células madres, mejorar algunos síntomas, pero el poder llegar a restituir la función de una región cerebral, o sea, organizar los circuitos, todavía no se ha llegado. Y eso es algo que está en las discusiones y en las posibilidades futuras. O sea, ya hay más de 20 países que tienen programas nacionales o de mapeo cerebral o desarrollo de la neurotecnología. Este problema de manipular función del cerebro ha llegado, hay tantos medios, el electrónico, el químico, hay tantas formas de hacerlo, que ya se habla de que junto con las neurociencias están las neurotecnologías, que son todas las técnicas que se utilizan o para diagnosticar y comprender qué está pasando en el cerebro, como para poder modificarlo. Y veremos, por ejemplo, hay el matrimonio de la nanotecnología, de la biotecnología, de la robótica, la inteligencia artificial, lo que llaman la industria 4.0. Todo esto está logrando en este momento unas fertilizaciones cruzadas que veremos en los próximos años, las próximas décadas,
el surgimiento de tecnología totalmente novedosa. Bueno, es que esa cuarta vez que me sucede hoy, esa era la pregunta. Aquí hemos hecho programas, 2 programas hemos hecho ya, sobre la nanotecnología que por primera vez está introduciendo dispositivos en el cerebro. Uno se dice que le curó, vamos a decir la palabra, o le controló, no sé cuál es la palabra exacta, la depresión a una mujer. Otro se dice que se introduce pensando en hacer experimentos para el Alzheimer, toda esta cosa. Pero el hecho real es que ya hay nanotecnología dentro del cerebro, que antes no había. Y eso viene acompañado de otras preguntas que se cae la mata ahí. La bioética y aparatos dentro del cerebro de corporaciones privadas. A ver, hay un área completa de investigación que se llama, que son los dispositivos neuroactivos, los implantes neuroactivos. Algunos ya son ciencia constituida, por ejemplo, el implante coclear. Es posible restituir a una persona en alto grado la audición, sustituyendo la función de las primeras neuronas de la vía visual que están lesionados en muchas de las personas con hipoacusia, con sordera, electrónicamente. O sea, la función esa de descomponer los sonidos en distintas frecuencias y de entregarla a nervios determinados, eso lo hace un dispositivo electrónico, que es el implante coclear. Hay otros dispositivos que lo que hacen es estimular eléctricamente algunas zonas del cerebro que hay que activar. Por ejemplo, uno de los tratamientos de Parkinson es introducir un electrodo y con estimulación eléctrica compensar, o sea, activar un grupo de neuronas para compensar el circuito que está funcionando mal. Hay control de la epilepsia estimulando, por ejemplo, el nervio vagal. El nervio vagal es un nervio que tiene mucha distribución, o sea, es todo lo contrario, de vago no tiene nada, trabaja muchísimo. El nervio vagal tiene ramas por todas partes. Y estimulando el nervio vagal es posible controlar algunas formas de epilepsia. Nosotros estamos haciendo un ensayo clínico con el Instituto de Neurología, que dirige el doctor René González, Iván González del Instituto, del centro nuestro, con los compañeros del Instituto de Neurología, de un estimulador del nervio vago en el pabellón de la oreja. O sea, la persona es casi como si se pusiera un celular y dan pulso eléctrico. Estamos en el momento cerrando ese ensayo clínico. Los resultados hasta ahora son favorables. Si todo sale bien, ese es un dispositivo que podemos fabricar en Cuba y lo fabricaríamos y lo usaríamos para tratar la epilepsia. Ahora, hay dispositivos más complejos. Se está trabajando en retinas artificiales, o sea, en personas que son ciegas, introducirle, poner una cámara y la imagen estimular la retina. Y con eso, que la retina es lo que está en la parte de atrás de los ojos, que es donde se capta la luz y las neuronas empiezan a procesar y mandan el mensaje al cerebro. Y hay quien está hablando de hacer estimulación de funciones más complejas. Ahí los resultados son más dudosos. Ahora, hay cosas interesantes. Una persona paralizada completamente, ya se han implantado electrodos en la corteza, en la zona de donde salen las órdenes para mover las manos, la corteza motora, ¿no? Y ya se puede decodificar las órdenes que el individuo da para que eso controle un brazo robótico. Si me viene una persona que tiene una lesión de la médula, que tiene una parálisis completa, ya se ha hecho, ya se han colocado los electrodos en la corteza motora, se ha decodificado la orden que hubiera viajado por el cuerpo, pero que el individuo tiene interrumpido eso, y se puede controlar un brazo robótico. O sea, yo creo que el área de los implantes neuroactivos es un área en mucho desarrollo. Ahí eso se conjuga con la robótica, con la inteligencia artificial, con todo lo que es el procesamiento complejo de datos y con la nanotecnología para poder introducir elementos pequeños en el cerebro. Y hemos visto algunos casos ya exitosos y otras cosas que están en forma de investigación. ¿No le preocupa el hecho de introducirnos ahora algunas son grandes corporaciones, otros son institutos públicos, depende? ¿No le preocupa desde el punto de vista de la bioética introducirse en el cerebro de los seres humanos? A mí me preocupa. Por ejemplo, Elon Musk, el famoso industrial norteamericano, está desarrollando un dispositivo para conectar las personas directamente a las computadoras. Eso en la ciencia ficción
viene caminando hace rato. Incluso surgió una rama de la ciencia ficción que le llaman el cyberpunk, que era, sobre todo, empezó un individuo que se llama William Gibson, que describe un futuro donde la gente tiene dispositivos electrónicos y están comunicándose directamente con la computadora. Y yo creo que eso es un poco lo que ha inspirado Elon Musk y su gente, que están hablando como algo casi recreacional o de trabajo, como una extensión de las capacidades humanas. A mí me parece que es un terreno escabroso desde el punto de vista ético, bioético, y lleno de riesgos. Cualquier implante de esto, sobre todo si es un implante dentro del cerebro, tiene un nivel de riesgo determinado. A mí me parece, primero, que eso básicamente debe pensarse como un procedimiento médico para personas que están paralizadas, por ejemplo. Y el hecho de que se desarrolle por compañías privadas tiene que ser objeto de preocupación, porque a las compañías lo que les mueve es el interés de la ganancia, o sea, el interés de los dividendos. Y de la misma forma que toda la industria de las drogas, porque es una industria. Y es todo un sistema de distribución con distribuidores, todo se desarrolló con una estimulación artificial del cerebro, y lo que genera es millones de dólares y crímenes y muertes y problemas. Yo diría que hay el mismo peligro. Es más, yo diría que las drogas, o sea, todas estas drogas, la cocaína, todas estas drogas fuertes, son una neurotecnología. Porque ¿qué son? Son moléculas que de la misma forma que los psicofármacos van y actúan directamente en sinapsis y sustituyen los mensajeros químicos del cerebro, ¿no? En este caso provocan sensaciones que a la persona aparentemente le agrada, estado de euforia, eso es la neurotecnología. O sea, es un ejemplo de la neurotecnología que se ha descarrilado y lo que ha generado es un sufrimiento humano y un costo humano extraordinario. ¿Por qué? Porque ¿qué le interesan los carteles de la droga? Hacer dinero. No le interesan las consecuencias. Entonces, todo lo que se ponga en el campo ese de la ganancia y del esquema empresarial puro tiene sus peligros. Entonces, de la misma forma que las drogas son neurotecnología descarrilada, yo tengo miedo que los implantes neuroactivos tengan, o tenemos que estar atentos todos, tengan una componente que se descarrile también. Y hace poco, un grupo de científicos empezaron a firmar un llamado a que no se pudieran usar los implantes neuroactivos con fines militares. Hicieron un llamado a que se negaran cualquier investigador, porque hay quien ha soñado en un super soldado colocando un implante. O sea, que las neurotecnologías están presentes desde que el hombre inventó la cerveza, que ya desde Egipto se sabe que ya había cerveza, porque es una intervención en la función del cerebro por un medio artificial. Y las neurotecnologías pueden descarrilarse, como en el caso, por ejemplo, de las drogas dañinas, y cualquier cosa que sea de implante también. Pero yo creo que tiene un potencial médico extraordinario y, y yo creo que va a darle muchos beneficios a la humanidad, pero tiene que ser muy regulado y tiene que ser muy vigilado, como todo lo que es los medicamentos. O sea, en este momento, cualquier medicina, aquí nosotros tenemos el CENMED, que es el organismo nuestro, de Estados Unidos, la FDA, el sistema de vigilancia de los efectos de los medicamentos y de las consecuencias secundarias, los efectos a largo plazo, todo eso tiene que ser muy riguroso y tiene que jugar un papel importante en las instituciones estatales en todas partes del mundo. Eso no es privado en ninguna parte. Y ni los Estados Unidos, que es la meca de la privatización y donde defienden el mercado por encima de todas las cosas, las autoridades regulatorias que vigilan el problema de los medicamentos es privado, es una institución federal, o sea, una agencia federal para los medicamentos y la calidad de los alimentos. Sí. Ahora le pido finalmente un pequeño ejercicio de abstracción. Yo sé que usted me va a decir que la ciencia se basa en la experimentación, que no especula, etcétera, pero de aquí a 10 años, usted habló de una década, muy interesante. ¿Usted cree que es lo próximo en todo este terreno fabuloso que usted ha descrito? ¿Qué usted cree que es lo próximo, que el próximo gran paso de avance que va a haber o lo próximo importante que se va a lograr?
Bueno, yo diría así, sin pensarlo muy profundamente, pero lo primero que me viene a la mente, el avance de la genética y sobre todo con esta técnica de las pequeñas tijeras genéticas. Las tijeras genéticas. El CRISPR, ¿no? Aquí hicimos el programa con el premio Nobel. Sí. Cuando el premio Nobel de las tijeras. Sí, el CRISPR. Y con otras técnicas genéticas, yo creo que va a salir el tratamiento de aquellas enfermedades neurodegenerativas que tienen el origen en un trastorno genético de un gen, ¿no? Porque es más sencillo, es más fácil acorralarlo. Y de hecho ya hay algunas enfermedades de tipo neuromuscular que los ensayos han sido exitosos en corregir el defecto del gen. Y eso yo creo que nosotros vamos a ver en la próxima década, que en algunas de las enfermedades va a aparecer un tratamiento. Esa sería una primera cosa que yo diría. La segunda cosa que yo creo que en esta década podemos esperar es que va a aparecer tratamientos que lentezcan el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en la próxima década. Porque hasta ahora yo he hablado de distintas vías, pero está también la posibilidad de combinar terapias. O sea, por ejemplo, combinar un medicamento que reduzca la inflamación cerebral y el estado ese de homeostasis, de funcionamiento, como lo hace, por ejemplo, la neuroepo, y combinarlo con una que retrase el acúmulo de beta amiloide. Y yo creo que en la medida que se comprenda más las bases exactas del desarrollo de la enfermedad, habrá un tratamiento. Y la tercera cosa es que vamos a ver, yo estoy seguro, un avance muy grande de los neuroimplantes. Y yo diría que el próximo paso quizás sea el ojo artificial. O sea, que ya que tenemos el implante coclear, esto de retinas artificiales, ojos artificiales, eso lo vamos a ver. O sea, yo creo que nada más que por mencionar 3 avances que en la próxima década, yo estoy seguro que se van a producir. Entonces nos acercamos al hombre biónico. Un implante coclear, un ojo artificial, ¿no? Visión artificial. Están hablando ya de internet en los espejuelos, se está probando en algunos lados, que uno ve aquí todo lo que veo en un teléfono. ¿Estamos cerca del hombre biónico? Bueno, depende cómo definas hombre biónico, pero que sí va a tener componentes incorporados. En el caso que haga falta, sí. Yo creo que lo estamos viendo ya. ¿No le preocupa? Bueno, ya yo expresé mi preocupación. Tiene que haber una vigilancia de la sociedad y una actitud de los científicos. De la misma forma que los científicos, que eso empezó en los propios Estados Unidos, empezaron a decir, cuidado con el financiamiento militar, porque hay mucho dinero que fluye en Estados Unidos que se origina del sector militar. Cuidado con el financiamiento militar y usar la neurotecnología y la cosa de los implantes neuroactivos con fines militares. O sea, tiene que haber una actitud responsable de los científicos, pero tiene que haber también de las organizaciones internacionales y de las autoridades regulatorias nacionales, una vigilancia sobre todas estas nuevas tecnologías. Doctor, pero ¿es cosa de película o no puede pasar eso famoso de que en una islita se construye un centro privado de una compañía, contratan doctores, experimentan, hacen tratamientos, cobran, o eso es cosa de película? Yo pienso que es cosa de película porque vamos a pensar, o sea, puede ocurrir cualquier cosa, pero esto lleva mucho dinero. Y hay que ver quién está dispuesto a invertir bajo esas condiciones riesgosas. Yo creo que los que tienen más fondos se cuidan y no hacen algo que sea inviable. De que es posible hacer cualquier cosa. Acuérdense que hubo un investigador chino que llegó a usar la técnica esta para las tijeras genéticas para modificar a unos niños, pero le costó carísimo. O sea, fue sancionado. Eso fue una violación de la ética, porque todos los investigadores, incluso los premios Nobel, las 2 mujeres premios Nobel que obtuvieron la recompensa por esa investigación de la teoría genética, desde el primer momento estaban alertando que eso no se podía hacer. Bueno, siempre hay de todo, pero yo creo que la probabilidad es baja, porque los riesgos son muy grandes. Y el que tiene dinero para invertirlo casi siempre se cuida de qué cosa invierte. Bueno, doctor, ¿qué me resta? Bueno, le voy a primero, y se lo voy a reiterar dentro de un momento, darle las gracias por estas 2 semanas que nos ha acompañado aquí en este programa. Quiero rapidito invitarlo a que me acompañe a lo que llamamos aquí el momento de las interacciones, donde mostramos cómo se pueden comunicar con nosotros. Están lloviendo las preguntas, los comentarios sobre estos temas en nuestra página, pero vamos a ver el momento de las interacciones. Hay un pasaje
Como usted pudo ver, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde donde usted ya ha estado. Así que lo estoy invitando a usted y a los amigos, a usted nuevamente, a que esté con nosotros en Radio Rebelde, sábado 12 y 15 del mediodía, teléfonos abiertos en vivo, usted llama, el doctor, ya sea vía telefónica, radio trabajo, o directamente va a estar ahí y va a intercambiar con ustedes preguntas, opiniones sobre todos estos temas, como ya ocurrió la semana anterior. Y finalmente, doctor, muchísimas gracias. En este caso, ya que este es el segundo y último programa de estos dos, le quiero dar las gracias por estos dos programas, pero también por estos 25 años. A nombre de nuestro modesto, muy pequeño equipo, muchísimas gracias por lo que ustedes han representado desde todo punto de vista comunicacional, ético, científico, desde todo punto de vista por estos 25 años. Y a quién mejor que a usted, que ha estado estos 25 años lidiando con nosotros ahí, pidiéndole y mandando investigadores, científicos, haciendo de todo. Mira, es un deber. Y es un deber porque si hay un peligro para la humanidad de desinformación y de transmisión de conocimiento falso, es en esta era del Internet y de los medios sociales. Y desgraciadamente, muchas veces lo que más se propaga por esos medios es la mentira, es lo que es anticiencia y no es la ciencia. O sea que es un deber de los científicos trabajar de conjunto con los comunicadores, con la prensa, para transmitir todo lo posible sobre la investigación científica, sobre el conocimiento sólido que nos da del mundo, el usar el método científico, que es buscar la verdad. Y así que ha sido un placer colaborar y vamos a ir haciendo. No, ustedes lo saben, pero es que no solo han colaborado. Aquí a este estudio o al otro donde grabamos antes han pasado equipos. El de la estimulación craneal, ustedes allá que me llevaron y me pusieron esto mismo, a mover cosas en la pantalla, yo virado de espalda, moviendo las cosas en la pantalla, el sueño, todo prácticamente. O sea que ese centro completo ha estado siempre en función. Muchísimas gracias por estos 25 años, no solo por estas 2 semanas, por estos 25 años. De verdad, de corazón se lo decimos. Ustedes tienen aquí y tendrán siempre las puertas abiertas para lo que sea de este centro y de este programa. Muchísimas gracias, doctor. Y amigos, ¿qué les puedo decir? 2 semanas fabulosas, una verdadera odisea del conocimiento, pero muy práctica, muy concreta, muy con los pies puestos en la tierra. Y creo que ha ocurrido lo que siempre les pido, que este sea solo también un inicio para que usted lea, vea, escuche, busque, analice, profundice, alimente su cerebro, que aquí aprendimos que tiene plasticidad cerebral y que se puede aprender a cualquier edad. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se diagnostican al año alrededor de 4.500 nuevos casos de mal de Parkinson, enfermedad que se caracteriza por movimientos involuntarios o rigidez del cuerpo, al grado de ocasionar incapacidad física para realizar actividades tan sencillas como caminar o hablar. Agustín Sánchez Díaz es un ejemplo de este padecimiento crónico degenerativo que le fue detectado hace 10 años con un dolor en la muñeca que lo atribuía a su trabajo. Un dolor en la ingle me impedía mover la pierna derecha, me llevó al Seguro Social con el neurólogo, el que inmediatamente me diagnosticó Parkinson. En el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS se le brindó otra opción de tratamiento, el implante de neuroestimulador, que es la técnica más avanzada a nivel mundial para disminuir en 80% los movimientos involuntarios o rigidez producidos por el mal de Parkinson en casos severos. El Instituto Mexicano tiene la capacidad y el potencial de ser la institución líder en este tipo de procedimientos en México. El Parkinson es una enfermedad incurable, sin embargo, con estas técnicas se puede razonablemente mejorar a un punto adecuado. El implante de neuroestimulador se realizó en 2 etapas. En la primera cirugía se colocó un chip en cada hemisferio del cerebro que envía impulsos eléctricos. En la segunda operación, se colocaron las baterías que controlan el ritmo y frecuencia de los estímulos que emiten los dispositivos digitales.
Hay que reconocer que estas técnicas son relativamente costosas. Creo que el contar con una institución del tamaño del Seguro Social y de poder disponer de esa cantidad de recursos para estos pacientes es algo que puede asegurar que es un procedimiento accesible para los enfermos y, por supuesto, a uno como cirujano, de alguna manera, pues tranquilidad en que tenemos este tipo de recursos. Luego de haber sido sometido a 2 cirugías durante los 8 días que permaneció hospitalizado, Agustín Sánchez Díaz fue dado de alta con una mejoría de 70% del control en sus movimientos, lo que le permitirá reincorporarse a sus actividades cotidianas.